que es la charla de sobre cápsula endoscópica. Esta charla está a cargo de la doctora Joana Gamba. Ella es médico especialista en medicina interna de la Universidad Pontificia Javeriana. Es especialista en gastroenterología de la Fundación Universitaria Sanitas y es gastroenteróloga en Salud Sura, gastroenteróloga del Centro de Medicina Naval, gastroenteróloga de la Organización de Sanitas Internacional en la Clínica Universitaria Colombia en Bogotá. Bienvenida, doctora. Bueno, entonces vamos a empezar esta charla acerca de cápsula endoscópica. Primero quisiera saber cuántas personas acá tienen contacto con cápsula endoscópica en el proceso de administración, en el estudio. Bueno, casi todas. Bueno, entonces, primero vamos a hablar un poquito de la historia. Esta fue un invento de un ingeniero israelí que trabajaba en industria de armamento allá en Israel, se llama Gabriel Idan. Él realmente su función en esta empresa era lograr crear un misil que tuviera una cámara en la punta, y para eso fue contratado allí. Él en 1981 se fue de año sabático a Boston y allá tenía un amigo que era gastroenterólogo y él le comentó su dificultad para poder examinar el intestino delgado y le generó esa inquietud. 10 años después, la FDA aprueba el uso de la primera cápsula endoscópica en el 2001. Esta es la publicación, fue publicada en la revista Nature, y después de eso pues ya se empezó a usar de forma generalizada con muchos avances de los cuales vamos a poder hablar un poquito más adelante. Recordemos, pues en principio las cápsulas fueron diseñadas para poder acceder al estudio del intestino delgado. Recordemos un poquito la anatomía del intestino delgado. Son 3 segmentos: el duodeno, el yeyuno y el ilion, con diferentes longitudes. La longitud total del intestino delgado es más o menos entre 6 y 7 metros, de los cuales el duodeno representa los primeros 30-40 centímetros, yeyuno más o menos 2.5 metros y el ilion los 3 últimos metros. Estas son las cápsulas endoscópicas que tenemos disponibles para estudio de intestino delgado. Son muy similares en tamaño, muy similares en peso. La duración de la batería o de la grabación, digamos que es variable, pero también es muy similar, excepto por la CapsoCam, que tiene 15 horas, es la que más dura grabando imágenes. Tienen diferentes formas de transmitir imágenes. De hecho, la CapsoCam de Capsovisión no necesita un transductor externo o un dispositivo externo que almacene las imágenes. Esto puede representar algo de un poco más de comodidad para el paciente. Las otras 4 cápsulas de intestino delgado sí requieren transmitir las imágenes a un dispositivo que el paciente tiene que tener todo el tiempo pegado a un cinturón y en contacto con su cuerpo. Esto pues obviamente hace que la vida diaria de ese paciente se vea un poco limitada durante el estudio, porque los movimientos o ciertas actividades pueden hacer que se pierda la transmisión de la imagen y afectar la calidad del estudio. Pero pues al mismo tiempo tiene la ventaja de que nos va transmitiendo, nos tiene una pantalla que nos puede mostrar en tiempo real el estudio, y así podemos nosotros identificar si la cápsula se está moviendo, si la cápsula quedó de pronto solamente en el estómago, si tiene un trastorno de la deglución y nosotros, del vaciamiento gástrico, perdón, y nosotros no sabíamos que el paciente lo tenía. Entonces pues podemos actuar, podemos hacerle una endoscopia en ese momento y terminar de avanzársela al duodeno para que realmente pues el estudio tenga alguna utilidad. Entonces digamos que cada una tiene sus pros y sus contras. Las cápsulas que tienen
transmiten las imágenes a un dispositivo, nos van a dar una imagen como la que está a la izquierda, que es como si la que nos da un endoscopio, una visión directa. Las de CapsoCam nos dan al tener un ángulo de 360 grados o pues permitir la grabación de una imagen de 360 grados, pues digamos que nos da una imagen diferente y se necesita pues un entrenamiento y un contacto con estas imágenes para aprender a interpretarlas. También deben estar familiarizados pues con el sistema, algunos necesitan muchos electrodos, eso ya está entrando en desuso pues precisamente porque si esto va a afectar la calidad de la imagen, pues si se mueve uno de todos los electrodos, pues eso ya puede terminar afectando la calidad del estudio. Eso ya pues cada vez va a entrar más en desuso, los cables, el dispositivo. Así es más o menos con algunas variaciones como son los cinturones en los cuales nosotros ponemos el dispositivo para la transmisión de las imágenes. Esta es pues diferente con la CapsoCam, estos son los elementos que hacen parte de la CapsoCam. Al no tener un dispositivo que reciba las imágenes, pues las imágenes van siendo grabadas en la cápsula y esto hace que sea necesario, una vez se expulse la cápsula, recuperarla, limpiarla, ponerla en una cajita y llevarla al sitio donde se la administraron para ponerla en un dispositivo especial que es el que baja las imágenes de la cápsula. Entonces, pues aquí se hace sumamente importante que el paciente sí recupere la cápsula. En los otros dispositivos o en los otros tipos de cápsulas como la MOM o la PILCAM, los otros, no necesitan que la cápsula sea recuperada y realmente nosotros estamos pendientes de que el paciente la expulse solamente pues para que él quede tranquilo, sepa que ya la cápsula no está adentro, pero pues el estudio se completa y se puede analizar antes de que el paciente expulse la cápsula. Acá no, acá sí tienen que estar pendientes de sus heces hasta que se recupere. Las indicaciones, estas son las, digamos, ya aprobadas actualmente por las asociaciones internacionales. Nosotros nos guiamos por las guías americanas, de la Asociación Americana y las de la Asociación Europea, y son más o menos similares en sus indicaciones. Consideramos que hay unas que son muy apropiadas y otras que son con un bajo, o que tienen un poco más bajo el rendimiento diagnóstico. Las que están muy claras o la principal en la que más la necesitamos es cuando sospechamos que hay un sangrado que proviene del intestino delgado. Eso ha ido cambiando, antes se hablaba de sangrados oscuros, y si eran ocultos o si eran manifiestos, eso generaba un poco de confusión para el personal, entonces ya se dejó como que si el paciente tiene un sangrado y ya se le hizo una endoscopia, ya se le hizo una colonoscopia y no hay una causa clara de ese sangrado, ya pues se sospecha que es originada en el intestino delgado. Ya no hablamos de oculto, oscuro, manifiesto. De hecho, ahora ya se dice, antes teníamos que tener 2 endoscopias o incluso más endoscopias, pero al menos 2, y en algunas partes también 2 colonoscopias con adecuada calidad en la que no se encontrara la causa del sangrado para realmente pues administrar la cápsula. Ya eso también ha entrado en desuso. Si tenemos una endoscopia buena, con buena visualización, donde no haya habido ni restos de alimento, ni restos de sangre que nos hayan impedido ver bien la mucosa, ya con una sola tenemos, con una sola colonoscopia con adecuada preparación, que incluya una ileoscopia, ya con eso podemos poner la cápsula y está indicado usarla. Ya sea por sangrado que estamos viendo o por sangrado el que llamamos que no es manifiesto, o sea, el que se diagnostica con una persona que está cursando con anemia y que tiene una prueba de sangre oculta positiva. O sea, para ellos no es evidente, pero sí es la prueba de sangre oculta nos diría que puede estar sangrando de una manera no evidente y que esa es la causa de su anemia. Esa es otra de las indicaciones fuertes, la enfermedad de Crohn. Menos fuertes están los tumores de intestino delgado, síndromes polipósicos,
Si se encontraron alteraciones en el TAC, al paciente le piden un TAC para estudio de dolor abdominal y el TAC reporta que hay algún engrosamiento o alguna anormalidad en el intestino delgado, pues es uno de los estudios que hacemos para aclarar por qué se encontró esa anormalidad en el estudio radiológico. Para enfermedad celíaca, no para diagnóstico, sino para seguimiento. Esta es una enfermedad en la cual puede haber complicaciones en el intestino delgado y esta es la manera de evaluarlas, no para diagnóstico, y pues realmente en Colombia esta no es una indicación muy frecuente porque acá en nuestra población no es frecuente esta enfermedad, entonces pues ya es más a manera de información. Se hacen cápsulas por dolor abdominal, por diarrea, por síntomas en los que sospechamos mala absorción como déficit de ciertas vitaminas o cuando hay anemia pero no hay evidencia de que haya sangrado gastrointestinal, esto es anemia con sangre oculta en heces negativa. Esas indicaciones que les acabo de mencionar no tienen un buen rendimiento en la cápsula, o sea, lo más probable es que la cápsula salga normal. Entonces tenemos que aprender a escoger un poco mejor los pacientes, sobre todo acá en Colombia, que es tan importante el uso racional de los recursos. Este es un estudio, una descripción hecha aquí en Colombia por varios centros que tienen una gran casuística de estudios de cápsula endoscópica. Tuvieron en cuenta 1.883 estudios de cápsula endoscópica en varios sitios de Colombia, que incluyen centros grandes de Medellín, de Barranquilla, de Cartagena, de Bogotá. Y esta es como la distribución en la frecuencia de los hallazgos. Los hallazgos más frecuentes en cápsula endoscópica, si tenemos en cuenta que la indicación más frecuente es estudio de sangrado en intestino delgado, pues los hallazgos más frecuentes también están en relación con estas patologías. Tenemos que la presencia de erosiones, presencias de úlceras, angiectasias, que son malformaciones de ciertos vasos en la mucosa del intestino, incluso presencia de sangrado activo o evidencia de coágulos que nos hayan indicado que hubo sangrado de forma reciente. Esos son los hallazgos más frecuentes. Aquí es importante hacer o resaltar, si miramos el último renglón de este cuadro, que el 25% de las cápsulas fueron normales. Y esto pues es un llamado a que tenemos que evaluar mejor los pacientes a los cuales les estamos administrando la cápsula, porque que haya un 25% normal pues nos tiene que hacer pensar que de pronto algo está pasando con nuestra selección en los pacientes, y en Colombia pues sigue siendo un estudio costoso, ¿sí? Y pues el porcentaje sigue siendo muy alto de estudios que de pronto no eran requeridos. Nunca se va a llevar a cero, eso no es posible, que nunca salga pues si uno es muy exigente sí, pero en general no es tan fácil llevar a cero el número de estudios normales, pero sí debemos tratar de reducirlos. Hay otros tipos de cápsula, esos no los hacemos aquí en Colombia de forma rutinaria para mirar otros segmentos del tracto gastrointestinal. Ya hay cápsulas diseñadas para ver esófago, para ver colon, las cápsulas panentéricas que están diseñadas específicamente para pacientes con enfermedad de Crohn, que nos permiten ver intestino delgado y colon ambos. Se están desarrollando otras tecnologías como cápsulas que son controladas por magnetos. Esto es para evitar que la cápsula siga el curso del peristaltismo, sino, por ejemplo, si queremos evaluar un estómago, nosotros con el movimiento de los magnetos hacer que la cápsula no siga su curso, sino moverla por todo el estómago para poder evaluar lesiones. Eso en Colombia, pues digamos que primero pues todavía se está estudiando, pero los estudios pues sí dicen que puede llegar a ser útil, pero estas cápsulas específicamente, todas las que son diferentes a las cápsulas de intestino delgado, realmente no tienen una aplicación importante en nuestro medio por el costo que representan y porque acá en Colombia sigue siendo más barato hacer una endoscopia, hacer una colonoscopia, además de las ventajas de toma de biopsias, ¿cierto? O de intervenciones en un sangrado, por encima de una cápsula que es más costosa y pues no tiene limitaciones en cuanto a terapéutica. Pero pues existen, y en países donde de pronto los estudios endoscópicos son más costosos,
son casi todos, porque aquí es donde tienden a ser un poco más baratos, ¿sí? O el paciente que tiene alguna contraindicación para ser llevado a un estudio endoscópico, o la principal que está descrita en todos los estudios, que el paciente no quiere hacerse el estudio endoscópico, no quiere que le hagan endoscopia o no quiere que le hagan colonoscopia, pues tendríamos una manera, digamos, de todas maneras ofrecerles tamizajes, ¿cierto? O estudios para patologías en las que no sea necesario pues hacer el estudio endoscópico como tal. Tenemos también las cápsulas de patencia, que también pues están disponibles en Colombia, pero también su uso pues está limitado por costos. Son cápsulas que vienen diseñadas para degradarse, ¿sí? Y se usan pues dentro del cuerpo humano, y se usan cuando tenemos pacientes en los que sospechamos que pueda haber algo de estenosis, o por ejemplo en un paciente con enfermedad de Crohn específicamente, que puedan tener lesiones estenóticas, que en la clínica no le sugiere a uno pues que esté obstruido, porque si la clínica le sugiere a uno que esté haciendo episodios de pseudoobstrucción, eso ya es una contraindicación, pero tienen una enfermedad que puede cursar con lesiones estenóticas como la enfermedad de Crohn, ¿sí? Y yo quiero evaluar si esta enfermedad está siendo bien controlada. Recordemos que esta es una enfermedad que afecta principalmente el intestino delgado. Entonces pues podemos administrarle esta cápsula de tal manera que si la cápsula encuentra una área donde haya estenosis, y es una estenosis lo suficientemente seria para que la cápsula no pase, pues una cápsula de patencia al quedar ahí, digamos que al no lograr el paso, ¿sí? Con los días se va a deteriorar y pues va a permitir que salga en fragmentos como vemos en la foto de abajo, y así pues evitamos que si si le hubiésemos administrado una cápsula, pues esta quedara retenida, una cápsula de intestino delgado pues quedara retenida. Entonces, ¿cómo sabemos que el paciente no está obstruido? Porque se expulsa la cápsula tal como se administró. Si tiene algún tipo de deterioro, ese es un paciente que puede tener una estenosis, ya no sea que no, pues no permite el paso de una cápsula normal, y pues la cápsula no se le va a poder administrar. Para tener algunas consideraciones, podemos hablar de las que están antes del procedimiento, durante el procedimiento y después del procedimiento. Antes del procedimiento es importantísimo evaluar bien al paciente con mucha frecuencia. Es el equipo de enfermería el que tiene el contacto con el paciente. Realmente hay muchos sitios donde el gastroenterólogo encargado de leer el estudio nunca conoce al paciente, simplemente sabe que llegó la cápsula, y como se puede leer a distancia, pues realmente el contacto con el paciente es cero. El contacto lo tienen es ustedes, ¿cierto? Desde que llega hasta que se va, o hasta que recupera la cápsula y la entrega, dependiendo del tipo de cápsula que se haya usado. Entonces son ustedes realmente las que nos van a ayudar a hacer el filtro, y por eso es importante saber cuáles son las indicaciones del procedimiento. Deben estar claras, o muchas veces no sabemos, pero tienen que tener ustedes unos formatos donde se puedan llenar los antecedentes de los pacientes, donde se puedan llenar los síntomas que está teniendo el paciente, que nos ayuden a identificar si de pronto ese es un paciente que no se le debe administrar la cápsula. Hay muchas cápsulas que son ordenadas por personas que no son gastroenterólogas y no saben, ¿sí?, que si el paciente está teniendo síntomas de pseudoobstrucción, ¿sí?, puede ser es una obstrucción que no es completa, el paciente hace síntomas pero resuelven solos o resuelven solo con manejo médico, y realmente no tenemos un diagnóstico claro de eso. Si ustedes le administran una cápsula, pues la cápsula se va a retener, ¿sí? Y es en el momento de administrar o de aplicar estos cuestionarios donde ustedes se pueden dar cuenta y nos pueden ayudar a nosotros a evitar una complicación, porque pues muchas de esas retenciones toca el paciente termina operado para poder resolverlas. Entonces le vamos a evitar una gran complicación al paciente. Bueno, hay que tener en cuenta los antecedentes médicos. Hay enfermedades como enfermedades cardíacas por fallas en válvulas del corazón que tienen, digamos, una mayor frecuencia de lesiones por angiodisplasias en el intestino. Eso es importante saberlo. Si tienen enfermedad renal crónica, la enfermedad renal crónica y la enfermedad hepática crónica tienen con mayor frecuencia lesiones por angiodisplasias en intestino delgado. Si tienen antecedente de cáncer, ¿sí?, de otros órganos, si fueron sometidos a radioterapia, eso es muy importante saberlo, ¿sí?, así no tenga nada que ver con el intestino, porque los pacientes que son sometidos a radioterapia pueden tener patologías en el intestino delgado que se llaman enteritis por radiación.
e incluso tener estenosis, y eso hacer que uno le ponga un poquito más de énfasis al interrogatorio de los síntomas y definir si definitivamente no se puede poner la cápsula, si tiene antecedente de enfermedad inflamatoria intestinal, específicamente enfermedad de Crohn, o se está sospechando, si lo operaron, si tiene antecedente de una cirugía intestinal, ¿sí? Para saber qué posibilidades hay de que haya una estenosis de esa anastomosis, o si yo encuentro una normalidad después cuando la lea, ¿sí? Cuando esté revisando las imágenes, pues para mí es importante saber si no tiene su intestino completo, porque eso va a variar el tiempo de tránsito de la cápsula, va a variar mi interpretación si no tiene un segmento del intestino. Los antecedentes farmacológicos, si el paciente está tomando antiinflamatorios no esteroideos, ¿sí? Los pacientes muchas veces uno les pregunta, ¿usted toma algo? Y le dicen no, pero después usted le pregunta, ¿usted sufre dolores de cabeza, dolores en las articulaciones? Ah, sí, yo todos los días me tomo un Advil. ¿Sí? Ellos no, ese tipo de medicamentos los pacientes los obvian, no los refieren, y para nosotros en este tipo de estudios es muy importante porque existen enfermedades relacionadas con la toma de medicamentos, específicamente antiinflamatorios no esteroideos, que se llama la enteropatía por Aines, ¿sí? Y pues eso va a variar también, me va a ayudar a interpretar las imágenes que voy a recibir. Tenemos que tener en cuenta la preparación incluye, eso no está digamos del todo establecido, las guías no le dicen a uno cuántas horas de ayuno debería tener el paciente para administrar la cápsula. Se recomienda que sea un ayuno como el de la endoscopia de 8 horas, si hay que darles una preparación intestinal antes o no, eso tampoco está en las guías, pero sí hay muchos estudios en curso donde nos dicen, listo, sí, lo mejor sería usar PEG, no es necesario los 4 sobres de polietilenglicol, con que nosotros usemos 2 está más que suficiente. Hay estudios que han comparado el PEG con el picosulfato y sigue ganando el PEG por el momento, aunque en las guías no dice que uno tenga que preparar al paciente, ¿sí? Antes se hacía que se le entregue pues solamente con el ayuno, ya se le administraba la cápsula y ya con eso pues podía dar la información necesaria o suficiente para poder hacer un diagnóstico, pero la verdad es que vemos que eso no es así, el paciente sí necesita preparación, si no se prepara hay un buen porcentaje de la lectura que se pierde si no se prepara el paciente, entonces sí, a pesar de que todavía no está en las guías, probablemente en las próximas sí ya va a salir que es mandatorio prepararlos, y habría que decidir si para ese momento cuando salgan las nuevas guías ya está establecido que sí sea PEG o si se puede usar picosulfato también. Está discutido si es necesario o se beneficiaría el paciente de usar agentes como simeticona. La simeticona es una sustancia que disminuye la tensión superficial de las burbujas, ¿sí? Esto es para evitar que haya burbujas durante el estudio. Eso se usa en muchas unidades, no sé si aquí lo estén usando, pero en muchas unidades por protocolo tienen darle una copita de simeticona o de N-acetilcisteína que tiene el mismo efecto, disminuye la tensión superficial de las burbujas para que ellas desaparezcan y eso no limite el estudio, el análisis de las imágenes. Aquí lo vemos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre que no haya burbujas, que haya unas poquitas burbujas o que haya muchas? Puede llegar a un punto en el que uno pierde completamente la imagen y esa es una imagen que no sirve para el análisis. Ahorita igual, hasta el momento no está en ningún estudio, ha dicho pues que eso realmente cambie el rendimiento de la cápsula, pero sí se está evaluando para definir si se va a dar una recomendación. Por el momento no se recomienda o no se necesita ni simeticona ni uso de prokinéticos. La idea sería que la cápsula se administre con agua y que en las siguientes 2 horas el paciente no consuma absolutamente nada. A las 2 horas ya puede empezar con la dieta líquida, es la idea, y que no coma nada sólido hasta que hayan pasado 4 horas. Y la idea no es que sea a las 4 horas un almuerzo o una bandeja paisa, no, sino lo que llaman un snack o un tentempié, algo muy pequeñito. Contraindicaciones de la cápsula. Muchas personas tienen la duda de que si es una paciente embarazada, que si es un paciente que tiene de pronto un marcapasos. Antes eso se consideraba una contraindicación, ya se sabe que no. El marcapasos sí podría de alguna manera en algunas cápsulas alterar la transmisión de las imágenes, pero no es algo serio como para que limite su uso, entonces no, la única contraindicación real es que haya una obstrucción intestinal.
ya sea en el contexto de un paciente hospitalizado, sí hay que revisar la historia clínica al menos, porque a uno le puede llegar la orden que dice estudio de dolor abdominal, ya, pero no sabemos realmente cómo es el dolor abdominal del paciente, es un paciente en el que no se ha aclarado si tiene una obstrucción intestinal o no, pues esa sería una real contraindicación absoluta para poder usar el procedimiento. Que si tiene trastornos en la motilidad esofágica, trastornos de la deglución, trastornos gastroparesia, ya sea sospechada o ya sea confirmada, digamos que ahí sí sería útil que la endoscopia no se le administre al paciente para que él mismo la trague, sino que se avance por medio de endoscopia, porque corremos el riesgo de que la cápsula se quede en el estómago. Cuando son pacientes ambulatorios, muchos centros lo que hacen es dejar al paciente en la unidad donde se administró la cápsula y mirar pues los que tienen un dispositivo que deje ver las imágenes en tiempo real, mirar dónde va la cápsula, y una vez la cápsula pase al duodeno, ahí se puede mandar el paciente a la casa, ¿cierto? Y que vuelva al día siguiente, o se ponen las cápsulas bien temprano, ¿sí? Y se le dice al paciente que vuelva en la noche, dependiendo también pues de la dinámica del paciente y de las condiciones del paciente, pero digamos que se puede enviar a la casa y decirle que vuelva al final del día para quitarle el cinturón y quitarle el dispositivo. Eso es algo que obviamente no se puede hacer si uno tiene una cápsula como CapsoCam que sea necesario recuperarla, y si toca mandar al paciente y que cuando la expulse pues la devuelva para poder analizar las imágenes. Entonces en ese tipo de cápsulas pues nosotros nunca vamos a saber en qué momento la cápsula pasó al duodeno, y pues uno corre el riesgo que si el paciente tiene una gastroparesia se vayan todas las horas o la mayoría de las horas, de pronto no las 15 horas que duran la grabación del CapsoCam, pero si se demoró 12 horas, pues ya con eso hay para que en 2 horas no alcanza a pasar en el intestino delgado y se pierda pues el estudio. Durante la administración, realmente las que la han puesto saben que no es algo difícil, el tamaño de la cápsula pues no es algo que sea difícil para el paciente digerir, eso no representa un mayor problema, pero pues si uno ve que definitivamente no se puede, siempre pues está la opción de hacer el avance endoscópico. El entrenamiento para ustedes realmente no es fácil de adquirir, no es difícil de adquirir, aprender a colocar los electrodos en las que necesitan los electrodos, aprender a interpretar las marcas que le va dando a uno el dispositivo, se puso o no se puso, los colores que van tomando el software acerca de en qué momento del estudio de la cápsula estamos. No, realmente no es algo complicado. Hay que tener en cuenta algunas consideraciones después del procedimiento, eso tampoco está escrito, pero ya se usa en las unidades, que hay algunos protocolos de siempre, después de administrada la cápsula, de pronto dar laxantes. Algunos tienen el protocolo de usar bisacodilo, otros tienen el protocolo de usar otro sobre de PEC después de administrar la cápsula. Los pacientes dicen que no sufren de estreñimiento, pero uno les da la cápsula y los pacientes se demoran 2 semanas en expulsarlo, ¿sí? A pesar de que ellos van todos los días al baño sin problema, pero preciso el día que se le pone la cápsula, ese día el intestino no se mueve. Entonces pues sí es importante tener como un protocolo claro en las unidades acerca de qué se va a hacer para ayudarle al paciente a expulsar la cápsula, aún más si es un paciente que está hospitalizado y está consangrado y nosotros necesitamos definir rápido qué le vamos a hacer, qué tratamiento le vamos a ofrecer. Y pues obviamente si es una cápsula que necesitamos recuperar para estudiar, pues obviamente tenemos que apurar ayudar a que la expulse más rápidamente. Todos los dispositivos en general no son reutilizables. Está lo que les explicaba, evaluar si de pronto vale la pena dejarlos a los ambulatorios unas horas en la unidad para verificar que la cápsula haya llegado a intestino delgado. Y es importante educar al paciente a que identifique síntomas que nos puedan hacer pensar que la cápsula está retenida, ¿sí? Puede ser que no sean síntomas severos, ¿sí? Pero si al día siguiente el paciente empieza a hacer episodios de vómito, episodios de dolor abdominal, que de pronto sería lo primero que empiezan a hacer, eso no es normal, hay que estar pendientes de ellos y no esperar a que ya el paciente esté obstruido, distendido, vomitando para decirle, ay sí, ahora sí venga urgencias, no, sino estar muy pendientes de los síntomas de los pacientes, no solamente que los identifiquen, sino no, se tome una buscapina, avíseme, cuénteme para yo poder estar pendiente y saber en qué momento debo actuar o si lo tengo que hacer venir en caso pues de que estemos sospechando que hubo una obstrucción por una retención de la cápsula. Aunque afortunadamente eso no es frecuente. En la población general la tasa de retención es del menos del 1%.
Obviamente hablando de población en general, de todas las cápsulas en general. Si vamos a hablar de pacientes que tienen enfermedad inflamatoria, enfermedad de Crohn específicamente, pues la tasa de retención es un poquito más alta, y es más alta si el paciente ya está diagnosticado a que si es una sospecha de enfermedad de Crohn. Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta porque probablemente ese paciente necesita un seguimiento un poco más estricto. Afortunadamente es algo inusual, la mayoría de las veces las retenciones no se acompañan de obstrucción. Yo puedo tener una retención de la cápsula y eso obligatoriamente no implica que el paciente se vaya a obstruir. La cápsula se puede quedar retenida, ahí dando vueltas, ¿sí? Pero si no logra meterse dentro de la estenosis, pues nunca le va a dar ningún síntoma al paciente, y puede ser que no le dé un dolor abdominal diferente del dolor con el que curse normalmente y por el que lo están estudiando, y que pues obviamente si no hace una obstrucción, pues no les va a dar vómito, nada, y uno puede durar con la cápsula muchísimo tiempo. Bueno, entonces pues realmente retenerla, que esté retenida o no, pues se define cuando lleva 2 semanas en que la cápsula no ha sido expulsada. Independientemente del tiempo, si hace síntomas de obstrucción, pues ahí sí ya se sabe que la cápsula no solo se retuvo, sino se obstruyó, y pues probablemente haya que correr con ese paciente. En los centros en los que haya disponibilidad de enteroscopio, se puede con enteroscopio sacar la cápsula, si es por una estenosis, se dilata la estenosis y se recupera la cápsula y se extrae. Pero pues hay muchos sitios donde no, de hecho pues la disponibilidad de enteroscopio en Colombia no es tan generalizada, entonces muchas veces estos pacientes sí necesitan una cirugía para poder recuperar la cápsula. Afortunadamente, como la complicación no es tan frecuente, pues no es tan frecuente que haya necesidad de hacer cirugía. Como conclusiones, entonces, la videocápsula endoscópica pues es una herramienta muy útil para el enfoque de las patologías del intestino delgado, y el equipo de enfermería cumple un papel primordial en todo el proceso, desde que llega el paciente hasta que el estudio ya fue terminado, como lo acabamos de mencionar. El entrenamiento necesario no solamente incluye que uno pueda administrar la cápsula y que uno pueda manejar el software y terminar ahí el procedimiento, sino incluye lo que estamos diciendo, el enfoque del paciente en la parte clínica, en sus antecedentes, explicarle qué debe y qué no debe hacer después del procedimiento, que no se puede mover, que no debe hacer actividad física importante que de pronto haga que las imágenes no se transmitan adecuadamente al dispositivo, ¿cierto? Hay que hacerle un acompañamiento a los pacientes, en eso nos ayudan mucho ustedes, y de eso depende que realmente el procedimiento al final sea algo exitoso, y debemos siempre es importante tratar de hacer un adecuado enfoque del paciente y evitar que se realicen estudios innecesarios. Muchas gracias.